Nacido a principios del siglo XX, Félix Candela Uteriño se desplazó por el campo profesional de la arquitectura entre 1940 y 1997. La historiografía de la arquitectura moderna le considera el creador de un sistema de construcción caracterizado por dos argumentos propios del siglo XX: el uso del hormigón armado y la definición del espacio arquitectónico. Nació en Madrid el 27 de enero de 1910. Estudió en la Escuela Superior de Arquitectura y obtuvo el título de arquitecto en 1935. En sus propias palabras dice: estudié arquitectura por azar y con total falta de confianza en mi habilidad artística. Tal vez esta inseguridad me impulsó a dedicarme en las materias técnicas, matemáticas y estructuras. Tras su intervención en la Guerra Civil Española en las filas de la República, llegó a México en calidad de refugiado político en junio de 1939. Ya en México adquirió la nacionalidad, formó familia, aprendió el oficio de constructor y de manera autodidacta siguió explorando el tema de las matemáticas orientadas hacia la comprensión de la mecánica estructural de las superficies cuadráticas. Esta primera década del exilio dejó claro que la elección de la arquitectura no había sido tan casual como él mismo había pensado. En efecto, sentía una inclinación por las matemáticas para entender la generación de superficies de doble curvatura en el espacio, y a partir de ahí trasladar los resultados hacia la edificación con hormigón armado. En 1952 el mundo conoció el pabellón de rayos cósmicos que Candela construyó en la ciudad universitaria de la UNAM. Este fue el primer ejemplo de una cubierta formada por un paraboloide hiperbólico, y el inicio de la época más brillante de su carrera. A lo largo de los siguientes 30 años, fue responsable directo de la ejecución de alrededor de 896 estructuras, un promedio de 2.5 estructuras cada mes, proyectadas y construidas bajo su vigilancia directa, además de cerca de 1.439 proyectos, de los que no todos llegaron a construirse. A la pregunta que cuál era su inquietud arquitectónica cuando empezó a trabajar en México, su respuesta fue febril, y dice: yo lo que estaba buscando era construir estructuras. Candela no inventó las estructuras laminares, pero sí fue el autor de las ecuaciones de membrana, sistema de cálculo que permite aplicar la metodología estática a la concepción y comprobación de la forma y el espesor de una estructura. Así se llega al resultado final de la manera más fácil posible, como dijo el mismo Candela, y se evita el desperdicio de material. De ahí la gracia y la finura de sus formas. El arquitecto nunca mantuvo en secreto su procedimiento de trabajo. Cualquiera de sus colaboradores o asociados podía proponer las formas geométricas que suponía le eran adecuadas. Candela criticó con insistencia los cálculos de la mayoría de los ingenieros, que en su opinión daban lugar a los elementos superfluos y resultados erróneos. El método que proponía partía de la geometría y de la imagen de un cuerpo girando en el espacio o en la intersección con otros cuerpos. Estas formas ya eran parte del repertorio geométrico del pensamiento matemático. Por lógica geométrica de la combinación de curvas, estas figuras son capaces de sostenerse en pie si se construyen con materiales que garanticen su estabilidad. Aquí es donde interviene el hormigón armado con malla de acero. Una vez asegurada la estabilidad, el segundo paso era calcular las cantidades y la posición de los materiales, de tal suerte que se usará estrictamente lo necesario, y se evitará el sobrepeso por el desperdicio. El arquitecto ofreció a la industria rapidez y economía en la edificación, de tal manera que pese a la compleja concepción de las formas, el mérito del sistema constructivo ideado por él permitió importantes reducciones en los costos de construcción. La figura del paraguas formada por un poste y un manto, con los cuatro lados en cantilever, es la estructura más conocida de las propuestas por Candela. Este apoyo que desarrolló la industria mediante la edificación de plantas productoras lo colocó al frente de un panorama de trabajo que tuvo resultados inmediatos. Así comentó en una ocasión, cuando apreció en México el nuevo reglamento de construcciones: yo ya tenía medio país cubierto de paraguas. A partir de 1953, Candela trabajó como profesor en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. De acuerdo con su experiencia profesional, impartió materias afines a la matemática y a la geometría, siendo responsable del tercer curso de la asignatura Resistencia de Materiales. Si bien es cierto que sus disertaciones de Candela no contaron con un público amplio por la complejidad de sus razonamientos, lo que sí es un hecho es que su presencia en la universidad fue un estímulo por su notoriedad y fama de constructor prolífico, con gran originalidad, sobre todo entre 1950 y 1970. Más que la asistencia a clase, lo importante para las generaciones que lo conocieron en la universidad fueron sus conferencias, sus entrevistas y los artículos sobre su pensamiento publicados en las revistas de la época. La última obra en México cuyo proyecto y dirección estuvieron a cargo de Félix Candela es el Palacio de los Deportes, construido para los Juegos de Baloncesto durante la Olimpiada de México en 1968.
3 años después, en 1971, partió a los Estados Unidos y se estableció en Chicago. El tema de la salida del país siempre ha sido controvertido, ya que significó que Candela no volviera a construir jamás. La empresa familiar Cubiertas Ala, con la que construyó 896 conjuntos con superficies regladas, cerró sus puertas en 1969. A los 61 años, Candela estaba en la cima de su carrera profesional. Su éxito había trascendido más allá de México y era reconocido en muchos países, de donde le llegaban encargos profesionales, condecoraciones y solicitudes para impartir conferencias. Todo esto haría suponer que Candela debió haber continuado con su trabajo profesional, definiendo soluciones, explorando en la matemática y coordinando personalmente la construcción de otras cubiertas de hormigón, que seguramente esperaron inútilmente la atención del arquitecto. La interrupción abrupta de la trayectoria caracterizada por las aportaciones positivas al discurso del espacio arquitectónico mundial es lo que hace difícil entender la salida de Candela, que no puede verse sino como el resultado de situaciones traumáticas en lo emocional, relacionadas con la falta de trabajo y seguramente con el regateo del reconocimiento profesional por parte de sus colegas. En 1971 emigró a los Estados Unidos, donde abrió un despacho de consultoría internacional. Abandonó por completo la dirección de obras de construcción y se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Illinois. Candela murió en ese país el 7 de diciembre de 1997. Siempre abierto a nuevas ideas, pero también contestatario, Candela orientó su trabajo en México a partir de dos condiciones. Por uno, lanzaba propuestas arquitectónicas espectaculares por su forma y dimensión. Por el otro, abordaba su trabajo con un método matemático que le permitía construir formas predeterminadas a partir de intersecciones de figuras geométricas, cuyo desarrollo en el espacio sigue siendo de gran complejidad.